Me das vergüenza. Me das asco, dijo mi nuera durante la cena de graduación de mi nieto. Solo sonreí. Lo estaba esperando. Hice una seña al camarero y en ese momento, comenzó a reproducirse un vídeo en la pantalla del restaurante. Logré que esa arpía se desmayara. Y me alegra que estés aquí para escuchar cómo lo hice. Dale like al vídeo, quédate hasta el final, no olvides suscribirte al canal y cuéntame desde qué ciudad ves esta historia. Me encantará saber hasta dónde llega. He estado casada 2 veces. Enterré a un marido y crié a 3 hijos. A mis 67 años, creía haber visto todas las formas posibles de crueldad humana. Me equivoqué. La sala del Country Club Riverside estaba llena de esa emoción contenida que solo se siente en las cenas de graduación. Las copas de cristal tintineaban suavemente contra la porcelana fina, y los murmullos de felicitaciones llenaban el ambiente elegante. Mi nieto Elliot, que había cambiado la toga y el birrete por un impecable traje azul marino, estaba sentado a la cabecera de nuestra mesa, con una sonrisa de quien siente que ha conquistado el mundo. Harvard Lab School. Beca completa. El orgullo que sentía me hinchaba el pecho hasta casi doler. Abuela Thelma, ¿viste la cara del profesor Morrison cuando di mi discurso? Me dijo inclinándose hacia mí, con los ojos brillando de emoción. Creo que hasta lo hice llorar. Le apreté la mano, notando los callos que había ganado trabajando en la construcción durante los veranos para ayudar a pagarse sus estudios. Siempre tuviste un don para las palabras, cariño. Tu abuelo estaría tan orgulloso. Fue entonces cuando la temperatura en la sala pareció caer. ¡Ay, por favor! La voz cortó el momento como un cuchillo. No pretendamos que esto es un cuento de hadas. Todas las cabezas se giraron hacia Esme, mi nuera, que estaba rígida en su silla, con esa sonrisa que solo usaba cuando planeaba hacer daño. Sus dedos perfectamente arreglados apretaban la copa de vino con tanta fuerza que temí que la rompiera. Esme, susurró mi hijo David con tono de advertencia. Pero ella ya había cruzado esa línea sin retorno. Se levantó lentamente, con un aire deliberado. Su vestido de diseñador brillaba bajo la lámpara de araña mientras se giraba hacia mí. Las conversaciones en las mesas cercanas empezaron a apagarse. La gente sintió el cambio en el aire. Todos en nuestra zona del comedor estaban atentos. ¿Quieren saber lo que realmente pienso de esta pantomima? Dijo, elevando la voz justo lo necesario para que se escuchara en las mesas contiguas. Señaló directamente hacia mí. Esta mujer ha fingido ser la abuela devota durante años, pero la verdad es que no es más que una vergüenza. Mi estómago se hundió, pero mantuve el rostro sereno. Aprendí hace mucho a no darle a Esme el placer de verme reaccionar. Mamá, basta, intervino David, con ese tono de desesperación que ya le había escuchado muchas veces. Pero Esme apenas comenzaba. Dio un paso hacia mí. Su voz crecía con cada palabra. ¿Quieres saber quién es tu querida abuela en realidad, Elliot? Es una farsa. Una mujer patética que ni siquiera sabe vestirse adecuadamente para la graduación de su propio nieto. Miré mi vestido azul marino. Conservador, elegante, apropiado. Sabía que no se trataba de mi ropa. Me das vergüenza, continuó, con la voz tan fuerte que la mitad del comedor podía oírla. Cada vez que salimos en público, tengo que fingir que no eres un completo desastre social. Dices lo que no debes. Te vistes como si compraras en tiendas de segunda mano. Y no tienes idea de cómo comportarte entre personas que realmente importan. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí el peso de docenas de miradas sobre nuestra mesa. Podía imaginar los cuchicheos que llenarían el club durante semanas. El rostro de Elliot había perdido todo color. Esme, basta, repitió David, esta vez apenas audible. No, no basta, dijo ella girándose nuevamente hacia mí. Y en sus ojos vi algo más allá del simple desprecio. Era odio. Puro y frío. He cargado con la vergüenza de estar relacionada contigo durante 15 años. 15 años de excusas, de intentar minimizar el daño que causa solo con existir en nuestras vidas. Se inclinó hacia mí. Su voz bajó, pero cada palabra fue como una bofetada. Me das asco, Thelma.
Te miro, y me da náusea saber que eres parte de esta familia. Sus palabras fueron como golpes físicos. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de sentir vergüenza o dolor, sentí una extraña paz. Una calma casi placentera. Sonreí. No fue una gran sonrisa. Solo una leve curva en mis labios. Pero eso bastó para descolocarla más que cualquier lágrima o súplica. Metí la mano en mi bolso con tranquilidad y saqué mi teléfono. Con movimientos pausados, miré a Marcus, el camarero que siempre nos atendía, y le hice una señal discreta. «¿Qué estás haciendo?», espetó Esme, y noté cómo su seguridad empezaba a flaquear. No respondí. Observé cómo Marcus se dirigía al panel de control de la música, cerca del bar. El suave jazz de fondo se desvaneció. En su lugar, comenzó a sonar algo muy distinto. Una pantalla grande en la pared, que normalmente mostraba el calendario de eventos del club, cambió de imagen. Y allí estaba ella. Esme. En alta definición, en lo que claramente era la oficina de un abogado. La fecha en pantalla, apenas 6 meses atrás. ¿Entonces quiere cortar todos los lazos legales con ella?, se oía decir al abogado. Completamente, respondía Esme en el vídeo. No quiero que tenga ningún derecho legal de contacto ni visitas. Para mí, es como si nunca hubiera tenido una hija. La sangre desapareció del rostro de Esme. Se tambaleó hacia atrás, sujetándose de la mesa. ¿Qué es esto?, susurró David, en shock. La conversación grabada seguía. ¿Y comprende que esto significa que ella no tendrá ningún tipo de red de apoyo ni conexión familiar? Perfecto, respondía Esme con frialdad. Tal vez así entienda, de una vez por todas, que sus acciones tienen consecuencias. Fue entonces cuando las piernas de Esme no la sostuvieron más. Cayó en su silla con tal fuerza que ésta se deslizó hacia atrás. Y luego, simplemente, se desplomó sobre la mesa. Inconsciente. El comedor estalló en susurros y exclamaciones ahogadas, pero yo no me moví ni un centímetro. Permanecí perfectamente quieta, observando cómo el vídeo seguía reproduciéndose. Observando cómo el secreto más profundo de mi nuera se proyectaba ante todos los que formaban parte de su cuidadosamente fabricado mundo social. Había estado esperando este momento durante exactamente 4 meses, 2 semanas y 3 días. Desde que el investigador privado que contraté dejó aquella grabación sobre mi mesa de cocina, dentro de una carpeta manila, junto con otros documentos que me hicieron temblar las manos de rabia. Esta noche, por fin, todos verían quién era realmente Esme. 4 meses antes, estaba arreglando unas flores en mi cocina cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. A mi edad, las visitas inesperadas suelen ser o bien alguien vendiendo cosas que no necesito, o algún vecino con chismes que no quiero oír. El hombre que apareció en mi puerta no se parecía en nada a lo que imaginaba que sería un detective privado. Raymond Torres, rondaba los 50, vestía un traje gris algo desgastado, y llevaba un maletín de cuero viejo que delataba los años en el oficio. Su apretón de manos fue firme pero amable, y sus ojos reflejaban el tipo de cansancio que solo se obtiene después de haber visto demasiado del lado oscuro de las personas. Señora Caldwell, dijo con voz profesional y prudente. Creo que está esperándome. Lo había contratado 3 semanas antes, después de una conversación con mi vecina Dorothy que encendió una sospecha que no pude quitarme de la cabeza. Me había contado que había visto a Esme entrando a un bufete de abogados en el centro. Lo curioso era que Esme jamás mencionó ningún asunto legal a la familia. La prima de Dorothy trabajaba en la recepción de ese despacho. Me dijo, es un bufete de derecho familiar. Pase, por favor, le dije, guiándolo hacia mi mesa de cocina. Esa misma mesa donde, con las manos temblorosas, marqué el número que encontré por internet para contratarlo. Raymond colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió con una destreza que denotaba práctica. Tengo que advertirle, señora Caldwell, dijo mientras sacaba una gruesa carpeta. Lo que encontré va mucho más allá de lo que me pidió investigar originalmente. Sentí cómo se me tensaba el estómago. Solo le había pedido que averiguara por qué Esme visitaba a un abogado. No me había preparado para un mucho más allá.
Antes de mostrarle nada, continuó, necesito que entienda algo. Una vez que vea esto, ya no podrá dejar de saberlo. A veces, la ignorancia realmente es una bendición. Miré la carpeta. Luego lo miré a él, con su rostro curtido por los años y la experiencia. Señor Torres, le respondí. Me he casado 2 veces. Enterré a un marido y saqué adelante a 3 hijos prácticamente sola. He aprendido que la verdad, por más fea que sea, siempre es mejor que vivir con una mentira bonita. Asintió con seriedad y abrió la carpeta. El primer documento era una solicitud legal con fecha de hace 18 meses. Al leer el encabezado, la vista se me nubló por un momento. Petición de terminación de derechos parentales. Renuncia voluntaria. Tiene otra hija, dijo Raymond con voz apagada. Madison Phillips. Tiene 23 años. Mis manos empezaron a temblar antes de terminar el primer párrafo. Esme había renunciado voluntariamente a la custodia de una hija de una relación anterior. No porque fuera joven e inexperta. No por falta de dinero. El documento dejaba claro que renunciaba porque estaba formando una nueva familia y quería evitar complicaciones. Hay más, añadió Raymond. Y yo no sabía si podía soportarlo. El siguiente documento era un informe de una trabajadora social. Madison tenía 15 años cuando Esme la abandonó, dejándola al cuidado de una abuela anciana, que falleció 2 años después. La chica envejeció dentro del sistema de acogida, sin apoyo familiar, sin fondos para la universidad, sin red de seguridad de ningún tipo. ¿Dónde está ahora? Pregunté con voz apenas audible. Trabajando en 2 empleos en el centro de Portland. Intenta terminar sus estudios en un colegio comunitario. Está completamente sola desde los 17 años. Me entregó una foto. Tenía los ojos de Elliot. Ese marrón cálido que heredó del lado de mi hijo David. La estructura ósea delicada de Esme, sí. Pero su expresión, eso era solo de ella. Un agotamiento callado. Una fuerza silenciosa. Como alguien que aprendió demasiado pronto que el mundo puede ser un lugar cruel e implacable. Ella no sabe nada de su familia, continuó Raymond. Para Madison, su madre desapareció. Nunca volvió a buscarla. No tiene idea de que Esme se casó de nuevo ni de que tiene una vida con David y Elliot. Una vida que ella nunca pudo tener. Sentí que la habitación giraba. Me aferré al borde de la mesa tratando de asimilar todo. ¿Cómo encontraste todo esto? Registros públicos, en su mayoría. Los documentos judiciales están disponibles, si sabes dónde buscar. También hablé con algunas personas que las conocieron antes de que Esme dejara Portland. Se detuvo, como si estuviera eligiendo con cuidado sus próximas palabras. Señora Caldwell, hay algo más que debe saber sobre por qué se fue. Yo ya no sabía si podía soportar otra revelación, pero asentí para que continuara. Madison estaba creciendo. Se estaba volviendo más independiente, comenzaba a hacer preguntas sobre su padre, quería saber más sobre el pasado de su madre. Según algunos exvecinos, Esme empezó a verla como un problema. Como una amenaza para su nueva vida. Como un obstáculo. Las palabras me golpearon con la misma violencia que lo harían los puños. Pensé en Elliot. En el orgullo y el cariño que Esme mostraba hacia él en público. ¿Era real? ¿O solo una fachada? ¿Esme era capaz de amar a algún hijo? ¿O Elliot seguía siendo útil para su imagen, y nada más? Hay vídeo, dijo Raymond en voz baja. Vídeo. Pude conseguir imágenes de las cámaras de seguridad del bufete. Su nuera fue muy explícita durante su reunión con el abogado. Habló con total frialdad sobre sus intenciones y sus sentimientos hacia Madison. Fue entonces cuando me entregó el pendrive que cambiaría todo. Esa noche lo vi sola, en mi sala. Con las cortinas cerradas y la puerta con llave. Ver a Esme sentada en esa oficina, hablando de su propia hija como si fuera un estorbo, me revolvió el estómago. La frialdad. El cálculo. La falta total de remordimiento. No solo fue el abandono. Fue la planificación meticulosa. Esme se había asegurado de borrar toda posibilidad de contacto futuro. De eliminar cualquier vínculo.
de impedir que el pasado interfiriera con su nueva vida con David y Elliot. Había borrado a su propia hija con la misma facilidad con la que alguien elimina archivos de un ordenador. Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en Madison, trabajando en 2 empleos, estudiando por su cuenta, sin nadie a su lado. Pensé en Elliot, ese nieto al que Esme tanto adoraba en público, y no pude evitar preguntarme qué pasaría si algún día él también dejara de ser conveniente para su imagen. Pero sobre todo, pensé en mi hijo David. David, que no tenía ni idea de que se había casado con una mujer capaz de abandonar a su propia hija. Sabía que tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? ¿Cómo le dices a tu hijo que la mujer con la que comparte su vida no es quien dice ser? ¿Cómo le explicas que la madre de su hijo tiró a su hija a la basura como si fuera un estorbo? Y lo más importante, ¿cómo te aseguras de que eso no vuelva a ocurrir jamás? Ahí fue cuando empecé a planear. Volví a contratar a Raymond, esta vez para que encontrara a Madison y supiera todo lo posible sobre su situación actual. Descubrí que estaba luchando por salir adelante, pero no se rendía. Trabajaba como guardia de seguridad en el turno nocturno y como barista los fines de semana para poder pagar sus estudios. Vivía en un pequeño estudio cuyo alquiler se llevaba casi todo su sueldo, pero lo estaba logrando. A pura fuerza de voluntad. También le pedí a Raymond que siguiera monitoreando las actividades de Esme. Quería saber si había más secretos. Más víctimas de su forma tan particular de manipular. Y lo que encontró me heló la sangre. Esme había hecho esto antes. No había abandonado otros hijos. Madison era su única hija antes de casarse con David, pero se había aislado sistemáticamente a toda persona que conociera su pasado. Antiguas amistades, parientes lejanos, incluso su propia madre. Todos eliminados de su vida sin explicación en cuanto dejaban de ser útiles para la imagen que quería proyectar. Mi nuera no era solo egoísta o superficial. Era una depredadora emocional. Y mi familia era su nuevo campo de caza. Pasé semanas enteras sin saber qué hacer con toda esa información. ¿Debería decírselo a David de inmediato? ¿Contactar a Madison? ¿Confrontar a Esme cara a cara? Pero entonces recordé algo que solía decir mi primer esposo. La mejor forma de atrapar a un mentiroso es dejarlo hablar. Así que esperé. Observé. Tomé nota. Y empecé a preparar el día en que Esme revelaría su verdadera cara frente a todos los que importaban. No tuve que esperar demasiado. El vídeo seguía reproduciéndose mientras Esme yacía inconsciente, con la cabeza apoyada sobre el mantel blanco como si simplemente se hubiera quedado dormida en medio de su propia destrucción. El personal del restaurante actuó rápido para despejar las mesas cercanas, pero no lo suficiente como para evitar que la mitad del country club presenciara el secreto más oscuro de mi nuera. En la pantalla, la voz de Esme sonaba con la misma frialdad que escuché la primera vez que Raymond me puso esa grabación. No quiero que me encuentre nunca. Para el mundo, Madison Phillips no es mi hija. David permanecía inmóvil en su silla, mirando la pantalla como si estuviera viendo una película en un idioma que no comprendía. Su rostro había pasado por todos los matices, de la confusión al shock, y luego a algo cercano al horror. ¿Papá? La voz de Elliot era baja, incierta. ¿Quién es Madison Phillips? Antes de que David pudiera responder, Esme abrió los ojos. Alzó la cabeza lentamente. El rímel corrido bajo sus ojos. Miró a su alrededor como si no supiera muy bien dónde estaba. Hasta que su mirada aterrizó en la pantalla, y la realidad la golpeó como un ladrillo. «Apáguenlo», susurró. Luego, más fuerte. Más desesperada. «Apáguenlo». Se puso de pie con esfuerzo, tambaleándose, y se lanzó hacia los controles del televisor. Pero Marcus, nuestro camarero, se interpuso con elegancia entre ella y la pantalla. Me miró. Le hice un leve gesto con la cabeza. No. Esme se volvió hacia nuestra mesa. Su peinado perfecto ahora estaba deshecho, y su vestido de diseñador arrugado por la caída. Todo esto está fuera de contexto. No entienden. Entonces explícanos, respondí con voz firme y serena. La voz de alguien que tuvo meses para prepararse. ¿Quién es Madison Phillips, Esme?
La pregunta flotó en el aire como humo denso. Podía sentir cómo las conversaciones se habían detenido a nuestro alrededor. La tensión de un drama social que se comentaría en cada sala de estar de la ciudad durante meses. Ella es. La voz de Esme se quebró. Miró a David con desesperación, buscando en su rostro algún indicio de apoyo. No encontró ninguno. Es mi hija. De antes de conocer a tu padre. ¿Tu hija? Dijo David con tono plano, sin emociones. ¿Tienes una hija? Tenía, corrigió Esme rápidamente. Tenía una hija. Fue hace mucho tiempo. Antes de ti y de mí. Era complicado, David. No entiendes cómo era mi vida en ese momento. En la pantalla, el abogado seguía hablando, su voz amplificada por los altavoces del restaurante. ¿Estás segura de que quiere incluir esta cláusula que impide cualquier contacto futuro? Es algo muy definitivo, señorita Phillips. Totalmente segura, respondía la voz grabada de Esme. Quiero un nuevo comienzo. Sin complicaciones del pasado. Elliot empujó su silla hacia atrás. ¿Qué edad tenía ella cuando hiciste esto? Los ojos de Esme iban de su hijo a su esposo. Nerviosa. Sudando. Tenía 15 años. Pero tienes que entender. 15. La palabra salió de la boca de David como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Abandonaste a una niña de 15 años? No la abandoné, replicó Esme a la defensiva. Tenía a su abuela. Tenía un sistema de apoyo. Yo solo. Yo no podía con la maternidad en ese momento. Observé ese intercambio con la misma fascinación que se observa un experimento cuidadosamente diseñado. Durante meses me pregunté cómo se justificaría Esme al verse expuesta. Imaginé todo tipo de excusas. Lo que no esperaba era que lo hiciera tan torpemente. Pero si podía ser madre conmigo, la voz de Elliot era baja, pero tenía un filo que jamás le había oído antes. ¿Qué me hacía diferente? La pregunta la tomó totalmente desprevenida. Abrió la boca. La cerró. Lo intentó otra vez. Es diferente. Tú eres diferente. ¿Cómo? Simplemente lo eres. Su voz subía de tono. Más nerviosa. Más desesperada. Elliot, tienes que entender. Yo era muy joven cuando tuve a Madison. No estaba lista. Pero cuando conocí a tu padre, cuando te tuvimos a ti, estaba en otro momento de mi vida. Decidí que era hora de intervenir. En realidad, Esme, según los documentos judiciales, tú tenías 28 años cuando renunciaste a los derechos sobre Madison. Difícilmente eras una niña. El silencio que siguió fue tan profundo, que podía escucharse el choque de los platos en la cocina del restaurante. David me miró por primera vez desde que comenzó el vídeo. ¿Tú sabías esto? Lo descubrí hace 4 meses, respondí, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Contraté a un investigador privado después de ver a Esme salir de un bufete de abogados en el centro. Quería saber qué estaba ocultando. ¿Me investigaste? La voz de Esme se elevó de inmediato. Violaste mi privacidad. No tenías derecho. Tenía todo el derecho del mundo. Mi voz cortó sus protestas como un cuchillo afilado. Te casaste con mi hijo. Te convertiste en parte de mi familia. Y había algo en ti que nunca me terminó de encajar. El vídeo en la pantalla estaba llegando a su fin, pero la última pregunta del abogado aún flotaba en el aire como una sentencia. ¿Y qué debemos hacer si Madison Phillips intenta contactarla en el futuro? La respuesta grabada de Esme fue clara como el cristal. Díganle que estoy muerta. El murmullo de asombro que se levantó desde las mesas cercanas fue audible. Incluso algunos empleados del restaurante se detuvieron a observar nuestra mesa. El rostro de Elliot estaba completamente pálido. ¿Querías que creyera que estabas muerta? Era lo más compasivo, dijo Esme desesperada. ¿No lo ves? Era mejor para ella tener un corte limpio, poder seguir adelante sin pasar la vida preguntándose por qué me fui. Así podría llorarme y sanar, en lugar de esperar algo que nunca iba a suceder. Eso es lo más egoísta que he oído en mi vida, murmuró David. ¿Egoísta? Esme se giró hacia él con furia.
Estaba tratando de protegerla. Estaba haciendo lo que creía mejor para todos. No, intervine yo, con la voz serena pero firme. Estabas protegiéndote a ti misma. Querías empezar desde cero con David y Elliot, y Madison era un estorbo. Eso no es cierto. Entonces, ¿dónde está ahora, Esme? Saqué mi móvil del bolso y le mostré la pantalla. Una fotografía reciente que Raymond había tomado de Madison saliendo de su trabajo nocturno. ¿Dónde está esa hija que supuestamente querías proteger? Esme miró la imagen. Por un segundo, algo parecido a una emoción genuina cruzó su rostro. En la foto, Madison lucía agotada. Llevaba un uniforme de guardia de seguridad y caminaba hacia su coche en un estacionamiento vacío a las 3 de la madrugada. Ella trabaja 2 empleos para pagar sus estudios. Continué. Vive en un estudio que se lleva casi todo su sueldo. No tiene familia. No tiene apoyo. No tiene a nadie, porque su madre decidió que era una molestia. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. En la pantalla, el vídeo había terminado finalmente, reemplazado por el calendario habitual de eventos del club, como si nada hubiera pasado. David se levantó lentamente, con movimientos medidos, como si no estuviera seguro de que sus piernas pudieran sostenerlo. Necesito irme. David, espera, dijo Esme, estirando la mano hacia él. Pero él se apartó de su contacto. No, respondió con voz baja. No lo hagas. Se volvió hacia Elliot. Hijo, ¿vienes conmigo? Elliot miró a sus padres, con el rostro dividido entre la confusión y el dolor. Finalmente, asintió y se levantó. Esto no ha terminado, advirtió Esme, su voz adoptando un tono frío mientras veía a su familia dejarla sola. ¿Crees que ganaste algo aquí, Thelma? ¿Crees que destruir mi matrimonio te hace una heroína? Tomé mi bolso y me levanté para seguir a mi hijo y a mi nieto. Antes de marcharme, me volví una última vez hacia ella. Yo no destruí tu matrimonio, Esme. Solo me aseguré de que tu marido supiera con quién estaba casado realmente. Mientras caminábamos por el comedor hacia la salida, sentí decenas de ojos siguiéndonos. Sabía que, al día siguiente, esta historia recorrería todos los círculos sociales que a Esme tanto le importaban. Su imagen cuidadosamente fabricada como madre y esposa perfecta se desmoronaría, reemplazada por la verdad. Y aunque esa idea me daba cierta satisfacción, también sabía algo más importante. Esto apenas comenzaba. Esme no era del tipo que aceptaba la derrota con elegancia. Aún tenía armas que no había usado. La verdadera batalla estaba por empezar. El primer ataque de Esme llegó exactamente 48 horas después del incidente en el restaurante. En forma de una llamada telefónica angustiada de mi hija menor, Sara, que vivía a 3 estados de distancia. Mamá, ¿qué está pasando? Su voz estaba cargada de preocupación. Esme me llamó esta mañana llorando. Dijo que llevas meses tratando de destruir su matrimonio. Yo estaba en el jardín, cortando las rosas marchitas en la quietud de la mañana cuando sonó el teléfono. La paz de ese momento se hizo añicos con las palabras de mi hija. Me senté pesadamente en el banco del jardín. ¿Qué dijo? ¿Que contrataste a alguien para espiarla? ¿Que la emboscaste en la cena de graduación de Elliot con algún tipo de montaje? ¿Un montaje? Dijo que estaba destrozada. Que estás intentando poner a toda la familia en su contra porque nunca la aceptaste. El tono calculadamente neutro de Sara me dijo todo lo que necesitaba saber. Esme había llegado primero. Se había pintado como la víctima, y a mí como la villana. Podía imaginar perfectamente el guión que había recitado. Probablemente el mismo que estaba repitiendo a todos los que quisieran escucharla. Sara, hay más en esta historia de lo que Esme te contó. Ya sé que ustedes dos nunca se llevaron bien, pero, mamá, dijo que violaste su privacidad. Que la mandaste seguir. Hubo una pausa. Cuando Sara volvió a hablar, su voz era más baja, más insegura. ¿Es cierto eso? Cerré los ojos, sintiendo el peso de tener que justificar acciones que no deberían necesitar justificación. Sí. Lo hice.
Pero no por las razones que ella te dijo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo le explicas a tu hija que la esposa de su hermano es una depredadora emocional? ¿Cómo le cuentas que esa mujer, presente en reuniones familiares durante 15 años, abandonó a su hija como quien tira un mueble viejo a la calle? Tiene otra hija, Sara. Una hija a la que abandonó cuando tenía 15 años. Silencio al otro lado de la línea. Y luego, en un susurro. ¿Qué? Se llama Madison. Tiene 23 años ahora. Trabaja en 2 empleos para pagarse la universidad. No tiene apoyo familiar, porque Esme cortó todo vínculo legal con ella. Se aseguró de que nunca pudiera contactarla. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Estás segura? Tengo documentos judiciales. Grabaciones en vídeo. Lo tengo todo. Pero incluso mientras lo decía, ya podía escuchar la duda colándose en la voz de Sara. Mamá, eso suena muy extremo, incluso para alguien que no te cae bien. ¿No será que estás malinterpretando algo? Y ahí estaba. Tal como lo esperaba. La semilla que Esme había plantado ya estaba echando raíces. Mi propia hija empezaba a dudar de mí. De mi criterio. De mis motivos. De mi versión de los hechos. Y así era como operaba Esme. Eso lo había aprendido gracias a la investigación de Raymond. No solo abandonaba a las personas. Primero destruía su credibilidad. Se aseguraba de que, cuando la verdad saliera a la luz, fuera desestimada como un invento vengativo de alguien con una agenda oculta. Después de colgar con Sara, me quedé sentada en el jardín durante mucho tiempo. Vi cómo el sol subía por el cielo, y pensé en las guerras. La mayoría cree que las batallas se ganan con gestos dramáticos, momentos gloriosos de triunfo. Pero Esme entendía algo más sutil. Sabía que la forma más efectiva de ganar una guerra era lograr que el enemigo se destruyera a sí mismo. Cuando mi vecina Dorothy vino por nuestro habitual té de la tarde, ya había recibido llamadas similares de 2 primas, de la hermana de David, Michelle, e incluso de la novia de Elliot, Jennifer. Todas habían escuchado alguna versión distorsionada de la misma historia. Pobre Esme, víctima de una suegra amargada que nunca aceptó que su hijo encontrara la felicidad. No quiero tomar partido, dijo Dorothy con cautela mientras se acomodaba en la silla de mi cocina con su taza de Earl Grey. Pero la gente está hablando, Thelma. Y algunas cosas que se dicen, bueno, no te dejan bien parada. ¿Qué es exactamente lo que se está diciendo? Dorothy se removió incómoda. ¿Que siempre estuviste celosa de Esme? ¿Que resentías la felicidad que le daba a David? ¿Que su familia parecía perfecta? ¿Y eso te incomodaba? ¿Que contrataste a ese investigador para buscarle trapos sucios? Y que, al no encontrar nada realmente grave, sacaste todo de contexto para perjudicarla. ¿De contexto? No pude evitar que se notara la dureza en mi tono. Dorothy abandonó a su hija de 15 años. La borró legalmente de su vida. ¿Cómo se saca eso de contexto? Bueno, dijo despacio. Según lo que escuché, la niña tenía problemas. Se comportaba mal, quizás estaba metida en drogas, y Esme era joven, estaba asustada. Pensó que la chica estaría mejor con otros familiares que pudieran manejar la situación. La observé en silencio. Mi amiga de toda la vida, repitiendo las mentiras de Esme con la convicción de alguien que quería creerlas. ¿Dónde escuchaste esa versión? Esme me llamó ayer. Estaba muy afectada, Thelma. Dijo que planeaba contarle a David sobre Madison cuando fuera el momento adecuado, pero que tú la forzaste a exponer todo en público. Me dijo que la situación era mucho más complicada de lo que parecía. Por supuesto que Esme había llamado a Dorothy. Estaba demoliendo mi red de apoyo, una conversación a la vez. Reescribiendo la historia, paso a paso. ¿Te mencionó que Madison está sola desde los 17 años? ¿Que salió del sistema de acogida sin ninguna red familiar? Dorothy frunció el ceño. Dijo que fue la propia chica quien decidió cortar contacto con la familia. Que estaba enojada por la custodia y se negó a mantener la relación. Mentiras, sí. Pero envueltas en detalles lo suficientemente creíbles como para sonar verdaderas.
Esme había pasado los últimos 2 días construyendo un relato donde ella era la víctima. Una mujer abandonada, malinterpretada, atacada por una suegra vengativa. Lo más retorcido de todo era que había logrado que la verdadera traición fuera la mía. Investigarla. Convirtió mi búsqueda de la verdad en el verdadero crimen. Me hizo la villana de mi propia historia. Esa noche, David llamó. Mamá, tenemos que hablar. Su voz era controlada. Cuidadosa. Y eso me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa no era la voz de un hijo hablando con su madre. Era la voz de alguien que creía estar manejando una situación delicada. Claro, cariño. ¿Quieres venir a cenar? En realidad, creo que sería mejor vernos en un lugar neutral. ¿Qué te parece la cafetería de ELM Street? Mañana a las 2. Neutral. Como si yo fuera una amenaza que necesitara un espacio público para ser contenida. A la tarde siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina más tranquila, donde podríamos hablar sin ser oídos. David llegó a las 2 en punto. Su forma de caminar, decidida pero tensa, me dijo que esto no iba a ser la conversación que yo esperaba. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Colocó las manos sobre la mesa, entrelazadas, como si se preparara para darme malas noticias. Mamá, he estado pensando mucho desde la noche de la graduación. Imagino que sí. El asunto es, lo que hiciste. Haber investigado a Esme. Exponerla así, en público. No estuvo bien. Por más que hayas encontrado algo, esa no era la forma. Sentí un escalofrío recorrerme el pecho. ¿Y cuál hubiera sido la forma correcta? Deberías haber venido a mí. Podríamos haber hablado como familia. Resolver cualquier problema que tuvieras con mi esposa. ¿Problema yo con Esme? Repetí, con cuidado. David, esto no se trata de que me caiga bien o mal. Se trata de que abandonó a su propia hija. Según Esme, la situación con Madison es más compleja de lo que se ve en ese vídeo. Me dijo que solo trataba de hacer lo mejor para una adolescente con problemas, y que tú tomaste sus palabras fuera de contexto para dejarla mal. Ahí estaba. La historia reescrita, saliendo de la boca de mi propio hijo. Con la convicción de alguien que necesita desesperadamente creerla. ¿También te dijo que Madison trabaja 2 turnos para sobrevivir? ¿Que no tiene familia ni apoyo de ningún tipo? David apretó la mandíbula. Me dijo que Madison decidió cortar contacto. Que estaba resentida por la custodia y se negó a aceptar ayuda. ¿Y tú le crees? Creo en mi esposa, dijo con firmeza. Y sinceramente, mamá, el hecho de que hayas llegado tan lejos como para hurgar en su pasado, me hace cuestionar tus verdaderas intenciones. Lo miré. Y lo que vi fue la marca de Esme pintada en su rostro como grafiti. Había tomado su lealtad natural, y la convirtió en un arma contra mí. ¿Mis intenciones? Pregunté, manteniendo la voz controlada aunque por dentro estaba gritando. David, estaba tratando de proteger a esta familia. ¿Protegernos de qué? ¿De una mujer que tomó decisiones difíciles como madre joven? ¿De alguien que solo quería empezar de nuevo? ¿De alguien que está tratando de construir una vida mejor? ¿De alguien que es capaz de abandonar a su hija cuando deja de ser útil? No sabes toda la historia. Sé exactamente lo que pasó. Tengo la documentación. Documentación que obtuviste violando su privacidad y su confianza, dijo David, inclinándose hacia adelante. Su voz adquirió un filo que rara vez había dirigido hacia mí. Mamá, necesito que entiendas algo, dijo David. Esme es mi esposa. Es la madre de mi hijo. Y lo que le hiciste fue cruel y vengativo. Sus palabras me golpearon como si fueran puños. Mi propio hijo. El niño por el que había sacrificado tanto. Defendiendo a la mujer que borró a su propia hija de la faz de la tierra. ¿Y ahora qué? Pregunté en voz baja. Ahora, intentamos seguir adelante. Esme ha aceptado considerar terapia familiar para trabajar los problemas que llevaron a esta situación. Pero necesita saber que está a salvo de futuros ataques. ¿Ataques? Tiene miedo de ti, mamá.
Miedo de lo que podrías hacer para seguir haciéndole daño. Estuve a punto de reírme por lo absurdo. Esme, ¿temiéndome a mí? La mujer que arrasó con la vida de una adolescente. ¿Temiendo a una abuela de 67 años que lo único que hizo fue exponer la verdad? ¿Y Madison? Pregunté. El rostro de David se suavizó apenas. Si lo que dices sobre su situación es cierto, tal vez podamos encontrar una forma de ayudarla. Pero eso es algo que Esme y yo debemos decidir juntos, como familia. Como familia. Esa frase me ardió por dentro. Porque dejaba en claro exactamente dónde estaba yo ahora en esta nueva dinámica. Ya no formaba parte del círculo íntimo. Era un outsider, una voz consultada, pero cuya opinión ya no era confiable. Cuando David salió de aquella cafetería, supe que Esme había ganado la primera ronda de esta guerra con más contundencia de la que jamás imaginé. No solo había sobrevivido a mi revelación. La usó para aislarme de mi propia familia. Pero lo que ella no sabía era que yo llevaba luchando batallas desde antes de que ella naciera. Y aún no había terminado. 2 semanas después de aquella devastadora conversación con David, estaba en mi cocina preparando la cena para una sola persona, cuando sonó el timbre. Ya eran casi las 7 de la tarde, y no esperaba a nadie. Desde el incidente en la cena de graduación, mi calendario social se había vuelto notablemente más ligero. La mayoría de las personas en mi entorno parecían estar navegando con cuidado por las aguas incómodas de tener que elegir bando en un drama familiar que no entendían del todo. Abrí la puerta. Y me encontré cara a cara con una joven que me dejó sin aliento. Tenía los ojos de David, y la estructura delicada de Esme. Pero en su expresión había algo único. Una mezcla de fuerza silenciosa y determinación nerviosa. Señora Caldwell. Mi nombre es Madison Phillips. Creo que necesitamos hablar. Sentí que las piernas casi no me sostenían. Después de meses investigando su vida desde la distancia, verla allí, parada en mi puerta, era como si un personaje de una novela hubiera cobrado vida. Madison, me aferré al marco de la puerta para no caer. ¿Cómo me encontraste? No fue fácil, respondió, reajustando una mochila gastada sobre su hombro. Pero cuando alguien contrata a un investigador privado para indagar en tu vida, tarde o temprano te enteras. Especialmente en una ciudad tan pequeña como Portland. Por supuesto. Raymond había sido discreto, pero no invisible. En mi afán por obtener información, nunca consideré que ella pudiera enterarse. Sé que es raro, continuó. Pero conduje desde Portland porque necesitaba entender por qué alguien estaba haciendo preguntas sobre mí. Y lo que descubrí. Se le quebró un poco la voz. Lo que descubrí cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Me hice a un lado. Pasa, por favor. ¿Quieres comer algo? Debes estar agotada después del viaje. Un café estaría genial, si tienes. Mientras me ocupaba de prepararlo, Madison observaba mi cocina con curiosidad. Era más bajita de lo que pensaba al ver las fotos de Raymond. No mediría más de 1,60 m. Pero tenía una presencia que llenaba la habitación. Así que, eres la suegra de Esme, dijo por fin. Lo soy. Y tú eres su hija. Aparentemente, dijo con amargura. Aunque pasé los últimos 8 años creyendo que estaba muerta. Casi se me cae la cafetera. ¿Qué? Madison se sentó en mi mesa de cocina. La misma mesa donde Raymond me mostró los documentos que destrozaron la imagen de Esme. Cuando salí del sistema de acogida, intenté encontrarla, contó. Pagué a un investigador con dinero que había ahorrado de mi primer trabajo. Volvió con una noticia devastadora, que mi madre había muerto en un accidente automovilístico 2 años antes. La cafetera gorgoteaba mientras sus palabras colgaban en el aire. Yo me sentía ahogándome en la magnitud de lo que estaba escuchando. Incluso me mostró un certificado de defunción. Dijo que había rastreado su última dirección conocida, y encontró registros de su muerte. Lloré por ella, señora Caldwell. Pasé 3 años en terapia intentando procesar la pérdida de una madre que apenas conocí. Pero ella no estaba muerta. Estaba aquí.
jugando a la familia feliz con su hijo y su nieto. Mientras yo hacía turnos nocturnos para pagarme clases de universidad comunitaria. La voz de Madison era firme, pero sus manos temblaban alrededor de la taza de café. ¿Sabe lo que se siente descubrir que tu madre no solo te abandonó, sino que pagó para que creyeras que había muerto? Todo me daba vueltas. No bastaba con que Esme la hubiera abandonado. Tenía que asegurarse de que nunca pudiera encontrarla. De que jamás interrumpiera su nueva vida. ¿Cómo descubriste la verdad? Tu investigador era bueno, pero no perfecto, respondió Madison. Cuando empezó a hacer preguntas en Portland, la noticia llegó a una mujer que solía limpiar la casa de mi abuela. Ella me recordaba. Sabía mi historia. Y también recordaba que mi madre le pagó para que dijera lo del accidente si alguien preguntaba. Me dejé caer en la silla frente a Madison, con el estómago revuelto. Le pagó, para que fingiera su muerte. Unos cientos de dólares, dijo Madison con una sonrisa amarga. Supongo que más barato que pagar pensión alimenticia. Madison, lo siento muchísimo. No tenía idea de que Esme había llegado tan lejos. No es tu culpa, respondió, estudiando mi rostro con atención. Pero necesito entender algo. ¿Por qué me investigabas? ¿Qué tiene que ver la hija abandonada de mi madre con tu familia? Así que le conté todo. Le hablé del investigador, del vídeo, del enfrentamiento en el restaurante. Le conté cómo David se negó a creerme, cómo Esme había logrado convertir toda la historia en una en la que ella era la víctima. Cuando terminé, Madison se quedó en silencio por un buen rato, procesando cada palabra. Y entonces, finalmente, dijo. Ella tiene un hijo. Mi medio hermano, Elliot. Tiene 22 años. Acaba de graduarse de Harvard en Derecho. Y no sabe que yo existo. Ya lo sabe, respondí. Estaba ahí cuando se reprodujo el vídeo. Madison asintió lentamente. ¿Y qué dijo? Estaba en shock, confundido. Pero Esme ha trabajado muy duro desde entonces para controlar la narrativa. Ha convencido a casi toda la familia de que la situación era más complicada de lo que parecía. ¿Complicada cómo? Dudé un instante. No quería repetir las mentiras de Esme. Pero Madison necesitaba saber a qué se enfrentaba. Está diciéndole a la gente que eras una chica problemática. Que tenías problemas de adicción y que te portabas mal. Dice que tomó la dolorosa decisión de dejar que otros familiares te criaran porque ellos podían manejarte mejor. La taza de Madison golpeó la mesa con tanta fuerza que el café se desbordó por el borde. ¿Adicción? ¿Portarme mal? Su voz se alzó, vibrando de indignación. Señora Caldwell, tenía 15 años cuando mi madre desapareció de mi vida sin dar explicación. Mi abuela tenía 78 y sufría de artritis tan severa que apenas podía cuidar de sí misma. Yo sacaba 10 en la escuela y trabajaba medio tiempo para ayudar con la comida. Lo sé, dije. He visto tus expedientes escolares. Entonces sabes que está mintiendo. Lo sé. Pero lamentablemente, mi familia parece más dispuesta a creer su versión. Madison se levantó y caminó hacia la ventana de mi cocina, observando el jardín donde había estado cuando Sara me llamó para contarme sobre la campaña de manipulación de Esme. Quiero conocerlos, dijo finalmente. ¿A quiénes? A mi medio hermano. A tu hijo. Quiero que escuchen la verdad directamente de mí. Sentí que el estómago se me encogía de preocupación. Madison, no creo que sea una buena idea. Esme ha tenido semanas para preparar a todos para algo así. Ya debe tener una excusa lista. Entonces supongo que veremos cuán convincentes son sus excusas, cuando yo esté ahí para contradecirlas. Había algo en su voz que me recordó a mí misma cuando tenía su edad. Una determinación serena, que no se dejaba desviar por la comodidad de los demás. ¿Qué esperas conseguir con esto? Pregunté con suavidad. ¿Qué es lo que realmente deseas? Madison se dio vuelta, y por primera vez desde que llegó, vi lágrimas formándose en sus ojos. Quiero que mi medio hermano sepa que existo. Quiero que sepa que nuestra madre es capaz de borrar a sus propios hijos cuando ya no le sirven. Y quiero asegurarme de que eso
Nunca le pase a él. El peso de sus palabras cayó sobre la cocina como polvo después de una explosión. Madison no estaba ahí por venganza. Ni por dinero. Ni siquiera por reconciliación. Estaba ahí para proteger a un hermano que jamás había conocido, de una madre que ya había demostrado lo que era capaz de hacer. Este sábado hay una barbacoa familiar, dije despacio. En casa de David y Esme. Supuestamente es un encuentro para sanar después de lo del restaurante. ¿Me llevarías? Pensé en la ira de David. En la imagen de víctima que Esme había construido con tanto esmero. En cómo mi propia familia me había dado la espalda en cuestión de semanas. Sí, dije. Te llevaré. Porque a veces, la única forma de combatir una mentira es hacer entrar a la verdad en la misma habitación y dejar que se enfrenten cara a cara. El sábado llegó gris y lluvioso. Ese tipo de clima típico del noroeste, que hace que todo se sienta pesado, incierto. Madison había vuelto a conducir desde Portland, esta vez con una pequeña maleta, preparada para quedarse el fin de semana si era necesario. Nos sentamos en mi coche afuera de la casa de David durante varios minutos. Observábamos por la ventana cómo la familia se movía dentro, organizando su encuentro sanador. ¿Estás lista para esto? Le pregunté. Se alisó el vestido azul sencillo que llevaba puesto. De esos que alguien usa cuando quiere verse respetable, pero no puede permitirse nada ostentoso. No, pero no creo que alguna vez lo esté. Así que, mejor hacerlo de una vez. Toqué el timbre en lugar de usar mi llave. Una pequeña forma de reconocer que mi lugar en esa casa ya no era el mismo. David abrió la puerta. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, confusión, y finalmente, una neutralidad cuidadosamente ensayada. Mamá, no estaba seguro de que vendrías. Traje a alguien que quiero que conozcas, dije, y di un paso al costado para que viera claramente a Madison. Los ojos de David se abrieron al ver aquellos rasgos tan familiares. Incluso alguien decidido a negar la verdad no podía ignorar el parecido. Ella es Madison Phillips, dije con claridad. Tu hijastra. Por un instante, David se quedó allí, con la boca entreabierta, observando a la joven que tenía frente a él. Una joven que compartía los ojos de su hijo y la estructura facial de su esposa. Hola, dijo Madison, con una voz tranquila. He estado deseando conocerte. Desde algún lugar dentro de la casa, se escuchó un vaso romperse contra el suelo de la cocina, seguido por la voz de Esme fingiendo alegría. David, ¿quién está en la puerta? Creo que, dijo Madison en voz baja. Es momento de una verdadera reunión familiar. El instante en que Madison cruzó el umbral del salón, aquella barbacoa cuidadosamente organizada para sanar se transformó en otra cosa completamente diferente. Las conversaciones se detuvieron a la mitad. Los parientes que llevaban semanas debatiendo mi versión de los hechos, se quedaron mudos al verse frente a una prueba viviente de la mentira de Esme. Esme quedó petrificada en la entrada de la cocina. Aún sostenía el trapo con el que limpiaba cuando escuchó el nombre de Madison. Su rostro se volvió blanco como el papel. Y por primera vez, desde que la conocía, la vi realmente asustada. Madison, dijo Elliot desde el sofá, donde estaba con su novia Jennifer. Se puso de pie lentamente, observando a la joven junto a mí con evidente fascinación. ¿Tú eres mi hermana? Media hermana, corrigió Madison con suavidad. Pero sí. El parecido entre ellos ahora era innegable. Ambos habían heredado los cálidos ojos castaños de David y las cejas expresivas, aunque las de Madison estaban más definidas por años de arreglárselas con lo que podía. No entiendo, dijo David con la voz tensa. Madison, si de verdad eres hija de Esme, ¿por qué no nos contactaste antes? La risa de Madison fue suave, pero cargada de amargura. Porque hasta hace 2 semanas. Yo creía que mi madre estaba muerta. El silencio fue tan absoluto que se podía oír la cafetera burbujeando en la cocina. A nuestro alrededor, familiares que habían pasado semanas eligiendo bando, empezaban a replantearse todo lo que creían saber. Eso no es posible, logró decir Esme finalmente, con una voz aguda y temblorosa. Madison, cariño,
Sabes que eso no es cierto. Te enojaste cuando me volví a casar. Y fuiste tú quien decidió cortar el contacto conmigo. No, dijo Madison con firmeza, su voz fortaleciéndose con cada palabra. Tenía 15 años cuando firmaste los papeles para terminar legalmente tu tutela sobre mí. Tenía 17 cuando salí del sistema de acogida, sin apoyo familiar. Y tenía 20 cuando contraté a un investigador para encontrarte. Solo para que me dijeran que habías muerto en un accidente de coche. Sacó una carpeta de su mochila y se la entregó a David. Aquí están las copias de todo, dijo. Los documentos judiciales que firmaste, el certificado de defunción falso que alguien le entregó al investigador, incluso los recibos de los pagos que se hicieron para sostener esa mentira si alguien empezaba a hacer preguntas. Las manos de David temblaban mientras abría la carpeta. Observé su rostro cambiar a medida que leía las pruebas de la metódica y cruel manipulación que su esposa había llevado a cabo. ¿Pagaste a alguien para que fingiera tu propia muerte? Su voz era apenas un susurro. David, tienes que entender, suplicó Esme, acercándose con las manos extendidas. La situación era complicada. Sacaba sobresalientes, interrumpió Madison, su voz cortando como un cuchillo. Trabajaba a medio tiempo para ayudar a mi abuela, que apenas podía caminar. Lo único complicado era que no podía entender por qué mi madre había desaparecido sin decir una palabra. Se volvió hacia el resto de la sala. Su voz se volvió más firme, más segura. Quiero que todos aquí entiendan algo. No vine por dinero, ni por venganza, ni para destruir ninguna familia. Vine porque durante 3 años lloré a una madre que creí muerta, mientras ella vivía una nueva vida, y yo luchaba por sobrevivir sola. Elliot dio un paso hacia ella. Su rostro joven reflejaba un peso nuevo, el peso de una verdad que empezaba a comprender. ¿Cómo ha sido tu vida desde que ella se fue? Madison lo miró directamente a los ojos. He trabajado en 2 empleos durante los últimos 5 años para pagarme la universidad comunitaria. Vivo en un apartamento diminuto que consume casi todos mis ingresos. No he tenido apoyo familiar. Nadie a quien llamar cuando las cosas se ponían difíciles. Hizo una pausa. Su voz se suavizó. Pero también he aprendido que soy mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Dios mío, cariño, dijo Michelle, la hermana de David, desde el otro lado de la sala, su voz llena de compasión sincera. No teníamos idea. Porque nunca debieron saberlo, respondió Madison, sin vacilar. Mi madre se aseguró de eso. Esme retrocedía poco a poco hacia la cocina, su mundo perfectamente construido desmoronándose a su alrededor. Ustedes no entienden, repetía una y otra vez. No entienden lo complicada que fue la situación. Entonces explícalo, dijo David, su voz dura. Explícanos cómo abandonar a una niña de 15 años y fingir tu propia muerte fue la decisión correcta. La fachada de Esme finalmente se resquebrajó por completo. Ya no era mi responsabilidad, espetó. Tenía una nueva vida. Una nueva familia. No podía permitir que mi pasado me persiguiera y complicara las cosas. La brutal honestidad de esa declaración golpeó a la sala como un puñetazo. Algunos incluso dieron un paso atrás, como si sus palabras estuvieran envenenadas. Entonces simplemente, la borraste, murmuró Elliot. Borraste a tu propia hija. Hice lo que tenía que hacer, replicó Esme, al borde del grito. ¿Creen que fue fácil? ¿Creen que quería renunciar a mi hija? Tuve que elegir entre mi pasado y mi futuro. Y elegí mi futuro. Elegiste por ti misma, dijo Madison, con una calma demoledora. Elegiste tu comodidad antes que el bienestar de tu hija. David dejó la carpeta sobre la mesa de centro. Y la miró con una expresión que jamás le había visto. No era enojo, ni decepción. Era la aceptación definitiva de quien era realmente su esposa. Vete, dijo en voz baja. David, por favor. Fuera de mi casa. Fuera de mi vida. Fuera de mi familia. ¿Tu familia? La voz de Esme se volvió venenosa. La mitad de todo esto es mío. La casa, tus ahorros, tu jubilación. No puedes simplemente echarme así. En realidad,
Si puedo, dijo David con una satisfacción oscura. El acuerdo prenupcial que tú misma exigiste funciona en ambos sentidos. Si alguno de los cónyuges comete fraude o falsea su carácter, el matrimonio puede disolverse sin obligaciones financieras. Esme se quedó pálida. ¿No lo harías? ¿Abandonar a tu hija y fingir tu muerte para ocultárselo a tu nueva familia? Me parece una clara falsificación de carácter, Esme. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Esme miró a su alrededor, buscando un solo rostro que le ofreciera compasión. No encontró ninguno. Incluso los familiares que más se habían esforzado en darle el beneficio de la duda, ahora la miraban con un asco apenas disimulado. Se van a arrepentir, murmuró finalmente, con voz baja y peligrosa. Todos ustedes. No saben lo que están perdiendo. Una mentirosa. Una madre que abandona a su hija, dijo Madison. Creo que nos las arreglaremos bien. Después de que Esme salió dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar las ventanas, el resto de la noche se dedicó a conocer a Madison. Contó sobre su vida en Portland, su trabajo como guardia de seguridad nocturna, y su sueño de convertirse en trabajadora social. Mostró fotos de su pequeño apartamento, el primero que había sentido verdaderamente suyo. Pero lo que más me impactó fue lo bien que encajaba en la familia. Tenía el humor seco de David y su enfoque práctico para los problemas. Compartía con Elliot el amor por los libros y esa intensidad tranquila al hablar de las cosas que le importaban. Ver a mi nieto y a su media hermana descubrir su conexión fue como observar cómo dos piezas de un rompecabezas finalmente se encajaban. No puedo creer que tenga una hermana, dijo Elliot en un momento, sacudiendo la cabeza con asombro. Media hermana, corrigió Madison, una vez más. Pero esta vez, sonreía. Hermana, insistió él. La media es solo biología. Ser hermanas es una elección. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena del domingo para más gente de la que había cocinado en años. Madison se había trasladado a una universidad más cercana. David la estaba ayudando con la matrícula. Y Elliot la había convencido de mudarse a su habitación de invitados, alegando que necesitaba una compañera de estudio para el examen de abogacía. El divorcio se resolvió con sorprendente rapidez, en cuanto el abogado de David presentó todas las pruebas de la mentira de Esme. Ella desapareció de nuestras vidas con la misma facilidad con la que alguna vez desapareció de la de Madison. Y dejó atrás solo el recuerdo de todo el daño que intentó causar. Pero quizás, el cambio más satisfactorio de todos fue en mi relación con mi familia. La crisis había despojado nuestras relaciones de todas esas cortesías vacías y de las maniobras sociales cuidadosamente ensayadas que nos habían definido durante años. Ahora estábamos más unidos, más honestos, más dispuestos a tener conversaciones difíciles. Abuela Thelma, la voz de Madison apareció en el umbral de mi cocina mientras sostenía una botella de vino. David me mandó a preguntar si necesitas ayuda con algo. Sonreí al oír el título que había elegido para mí. No señora Caldwell, ni Thelma. Abuela. Un nombre que reconocía su lugar en nuestra estructura familiar, mientras honraba el vínculo que había construido con mi hijo y mi nieto. Creo que ya casi estamos, le dije, revisando el asado en el horno. ¿Y tú? ¿Cómo te estás adaptando a la universidad? Mejor de lo que esperaba, respondió, apoyándose con naturalidad en la encimera, más relajada de lo que la había visto en aquellas primeras reuniones cargadas de tensión. Es extraño tener personas que se preocupan por si triunfas o fracasas. Todavía me estoy acostumbrando. ¿Extraño bueno o extraño malo? Definitivamente extraño bueno, sonrió, y luego bajó la voz. Gracias por todo. Por investigar. Por enfrentarla. Por traerme a esta familia. Sé que no fue fácil. La observé con atención. Y en su rostro no vi solo a la joven mujer en la que se había convertido, sino destellos de aquella niña de 15 años que había sido abandonada. De la adolescente de 17 que había salido sola del sistema. De la chica de 20 que lloró la muerte de una madre que en realidad nunca estuvo muerta. Tú hiciste lo más difícil, le dije con sinceridad. Sobreviviste. Construiste tu vida sin ayuda de nadie.
Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Solo eso, repitió Madison con una sonrisa. Solo me salvaste de vivir el resto de mi vida creyendo que no merecía ser amada. Desde el comedor se escuchaban las voces de David y Elliot debatiendo algo con la intensidad apasionada que parecía ser una marca registrada de nuestra familia. Y entre esas voces, la risa de Madison. Ese sonido llenó mi casa de una calidez que no había sentido en años. Esme había intentado borrar a Madison de la existencia para proteger su vida perfecta de los errores de su pasado. Pero, al final, su crueldad solo logró unirnos más. Madison no era un problema a ocultar. Era la pieza que faltaba. La que nunca supimos que necesitábamos. Esa noche, al sentarnos a cenar, miré a mi alrededor. A mi hijo. A mi nieto. Y a la nieta que había ganado gracias a la tragedia. Y a la verdad. Esta no era la familia que Esme intentó construir con mentiras y manipulaciones. Era mejor. Era real. Y ahora, tú que llegaste hasta aquí y escuchaste toda esta historia, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias favoritas del canal que seguramente te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.